ley MAP, es decir, este proceso de formalización para pequeños mineros y mineros artesanales. Como se sabe, son cerca de 31.000 los registros que continúan vigentes, y por eso vamos a conversar y agradecemos su atención a la congresista Diana González, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Congresista González, muy buenos días, gracias por estar aquí en Radio Nacional. Muy buenos días a ustedes, gracias por el espacio. Bueno, usted tuvo una activa participación anteanoche, ¿no? Frente a lo que era un manejo medio raro ahí en la comisión, y que finalmente terminó en que no se aprobara, se desestimara esta ley que contra viento y marea buscaba ser aprobada básicamente por el señor Paul Gutiérrez, ¿no? El presidente de la Comisión de Energía y Minas. En medio de estas cifras con las que hacía yo la presentación, la minería ilegal es en la actualidad, digamos, el delito más fuerte, si así puede caber el término, justamente en el que se están amparando la criminalidad, ¿no? Desde ahí viene el tema de la inseguridad en el país y una serie más de problemas que nos están costando mucho a todos los peruanos. Sí, definitivamente eso es uno de los temas que también ha sido materia de Ujú. debate dentro de las diferentes sesiones de la Comisión de Energía y Minas, que yo siempre he participado de manera presencial cada martes. Así es. Incluso ahora de manera extraordinaria con las citaciones del presidente de la Comisión de Energía. Pero algo que debemos mencionar, y Ujú. hoy ya se puede hacer esta diferenciación entre mineros ilegales y mineros que aún siguen en carrera por lograr esta formalización Así hasta es. fin de año con la última prórroga del Ejecutivo. Y sobre todo resaltar que un gran porcentaje, el 90% de los 50.000 mineros que se han autoexcluido porque tenían el reinfo suspendido más de 4 Así años. es. Es decir, no existía ninguna voluntad para formalizarse y siempre han esperado último momento para ir al Congreso, ir a la Avenida Bancay y gritar, pedir un reinfo sin condiciones. Y yo creo que pensaban que esta vez iba a ser igual, lograr su prórroga bajo su sistema, bajo sus reglas, bajo sus normas, cuando la ley es una y es igual para todos. Un reinfo sin condiciones, efectivamente, esa era, digamos, la realidad en que ellos querían vivir o continuar durante los últimos 12 años más o menos que ha tenido vigencia el reinfo. Claro, recién miran con atención el tema. Frente a esta situación, congresista González, ¿cómo se va a esbozar y a trabajar la nueva ley MAPE para que se convierta esta en una norma expeditiva y que permita justamente que quienes tienen intención de legalizarse, de actuar justamente, de no contaminar, y de aportar al fisco, puedan hacerlo con todas las garantías de ley? No, en primer lugar, mencionar que la Comisión de Energía y Minas ha rechazado el Ujú. texto nocivo presentado por el Claro. presidente de la comisión, el congresista Paul Gutiérrez, de la bancada magisterial, la bancada de los profesores, que finalmente lograron 5 votos para respaldar un texto. Y sobre todo, como lo dije en la comisión, a mí me da mucha pena que se juegue con las expectativas de los mineros que han pasado días de días en la avenida Bancay, creyendo que iban a tener una ley aprobada en esta legislatura, cuando sabemos perfectamente que eso no es así. Por ello, la comisión tomó un Ujú. acuerdo en mayoría abrumadora, para que este tema se debate en la próxima legislatura, como finalmente se va a dar. Y yo sí creo que todas estas mesas de trabajo que supuestamente se han dado con esta presidencia, que se hagan durante las sesiones. El público, la ciudadanía, la población, todos quieren escuchar lo que los diferentes actores del sector tienen para poner sobre la mesa, debatir y finalmente rearmar este debate. Yo creo que es oportuno trabajar un texto claro, transparente, de acuerdo a la institucionalidad del país, y durante las sesiones, durante el mes de septiembre, sabemos que en el mes de agosto se están instalando las comisiones, Ujú. y poder tener a todos los actores involucrados durante las diferentes sesiones del mes de septiembre, para ya debatir un texto en el mes de octubre. Creo que es importante realizar un trabajo planificado de cara a la siguiente legislatura, y que el tiempo no nos vuelva a ganar. Noviembre es ley de presupuesto, mediados de Ujú. diciembre se termina la legislatura y el 31 de diciembre termina esta prórroga. Es Claro. decir, en la siguiente legislatura, la siguiente presidencia tiene que lograr la promulgación de la ley MAPE.
Correcto. Ahora, congresista, entonces hablamos de que te tiene que hacer todo un cronograma de trabajo y darle prioridad en la Comisión de Energía y Minas a este tema, en donde se sienten el Estado, los empresarios y los mineros que buscan justamente esta formalización. Sí, definitivamente todos los actores Ujú. involucrados tienen que entrar a una verdadera mesa de diálogo y poder cada uno presentar sus pros y contras, mientras que los técnicos puedan ir construyendo y rearmando este predictamen sobre todo, ¿no? No podemos permitir un texto nocivo como el que se planteaba, una política pública que va a tener un impacto en los siguientes 20 años o más en el país, y lo que buscaba ese texto era finalmente legalizar la ilegalidad. Requisitos muy sencillos, muy fáciles: DNI, RUC, coordenadas, un texto muy blandengue, laxo, fácil para un determinado sector, y tampoco podemos estar legislando bajo presiones o dirigiéndonos a un determinado sector. O sea, aquí no hay ley con nombre propio. Ujú. Ahora, lo que reclamaban, y lo escuchábamos a sus dirigentes, es que ellos, digamos, tienen el problema, y eso lo decían, en el sentido de que los titulares de las concesiones no los quieren autorizar y por no haber, y por, digamos, no lograr ello, no han podido continuar con todo el proceso y era por ese motivo en que este se encontraba detenido. ¿Cuánto asidero tiene esta versión? Y de hecho, este último texto hablaba sobre Ujú, incentivos para lograr incentivar ciertamente la participación y los contratos entre pequeños mineros artesanales y, y las grandes empresas. Pero si estos incentivos no son reales, ujú. nadie va a intentar acceder a estos incentivos si es que no son bajo una premisa de un trabajo realmente donde se haya escuchado la voluntad de cada uno y donde finalmente vamos a tener que llegar a un punto medio, un punto de consenso por ambas partes. Pero si tratamos de llenar un dictamen con colocar cosas por colocar, incentivos, o, por ejemplo, estamos en un proceso de formalización, pero no hay una definición de minería formal, queremos lograr la formalización y hacemos los requisitos mucho más fáciles. La minería aluvial, separamos de todas las minerías la minería aluvial con requisitos mucho más fáciles aún. No es la manera de presentar un texto y sobre todo de someterlo a votación con cargo a redacción. Creo que Ujú. todos tenemos el derecho de saber qué es lo que estamos votando, que nos lean el texto y finalmente ir a una votación. En la última sesión, en la desesperación más grande, el presidente sometió a votación con cargo a redacción. Diferentes colegas hicieron de pronto algunos aportes que nunca fueron leídos, que nunca conocimos la magnitud de estos aportes o el 100% de los aportes, pero no, a votación con cargo a redacción. Eso es muy irresponsable. Congresista, la participación de los gobiernos regionales. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales estaba aquí en Radio Nacional y decía que ellos requieren de mayor, digamos, facultades para también sumarse a este proceso de formalización de la minería. ¿Cuánto de ello es viable que puedan tener mayores competencias en materia de fiscalización ambiental sobre todo? Es que los gobiernos regionales, a través de sus gerencias o direcciones, han tenido la facultad durante todo este tiempo, y lo que los números arrojan es una ínfima o nula formalización por diferentes motivos: capacidades, competencias, Ujú. presupuesto o una preocupante inacción por parte de las gerencias o direcciones regionales. Lo que ha hecho el Congreso en la ley del año pasado es otorgar las facultades al ministerio como ente rector, que deje de ser un mero administrador de la crisis, Ujú. y gracias a esta ley y a estas facultades entregadas al ministerio es que el ministerio ha podido hacer esta separación de estos más de 90% de los 50.000 que no tenían el reinfo, ojo, que tenían el reinfo suspendido por 4 años a más, y aquellos poco más de 30.000 que siguen en carrera. Porque realmente, o sea, los números, por ejemplo, en mi región Arequipa, en regiones donde existe un alto número de actividad minera, eran increíblemente bajísimos.
Entonces yo creo que durante los últimos años los gobiernos regionales no han demostrado mayor capacidad para lograr la formalización. Ujú. A propósito de Arequipa, ¿cuál es la información que ha recibido usted de su región en cuanto a bloqueos de carreteras, congresista Diana González? Y realmente aquí hay un llamado al Ejecutivo. Yo sinceramente Ujú. no entiendo por qué esperan 14 días, 2 semanas para poner orden en las carreteras y respetamos el derecho a la protesta de todos los ciudadanos, pero tomar carreteras, eso sí es un delito y el Ejecutivo ha reaccionado después de 2 semanas de que han tenido estos problemas en la misma avenida Bancay, en diferentes puntos del país. Yo justo he tenido también un enlace con mi región Arequipa Ujú. y de verdad que iba leyendo los comentarios, mucha gente cansada de esta paralización, de cómo toman las carreteras, ¿ok? Que defiendan su derecho, que defiendan su protesta, pero no tomando las carreteras. Niños, mujeres, ancianos, personas en general que querían llegar a un determinado destino y no lo han podido hacer por tomar las carreteras. Mucha gente cansada de esta situación también y la verdad es que me llamaba la atención porque este es un tema complicado, es un tema especializado, pero gente que escribía y decía, o sea, ustedes mineros sabían perfectamente que tenían un plazo y Ujú. ahora otra vez vuelven a solicitar otro plazo cuando ya han tenido 1000 oportunidades y siguen solicitando y siguen solicitando. O sea, esto tampoco se puede permitir. Ninguna autoridad administrativa permite tanto tiempo, 4 años, 8 años, casi un plazo indeterminado para resolver observaciones. ¿Por qué tenemos que ser diferentes con un determinado sector? La Ujú. ley es igual para todos, repito. Correcto. Congresista Diana González, esta última semana en los medios, me parece, si no me equivoco, en El Comercio o Expreso, aparece su nombre como eventual presidenta o candidata a la presidencia de la Comisión de Energía y Minas. La comisión dejaría de ser presidida por la bancada magisterial que la ha liderado estos 2 últimos años y la verdad que su trabajo ha sido bastante cuestionable y tomaría usted las riendas de este grupo de trabajo. ¿Hay ya inicio de conversaciones para que su bancada asuma justamente la dirección de la Comisión de Energía y Minas? No, nosotros como bancada no hemos tenido una reunión. De hecho, el lunes empezamos semana de representación. Ujú. Entiendo que las Pero, primeras reuniones son de cara a la mesa directiva y una vez elegida la mesa, pues la distribución o nueva distribución de las comisiones. Lo que ajá. sí te puedo comentar es que mi bancada Avanza País siempre ha tenido la comisión de defensa y en un Ujú. momento hemos tenido descentralización. Este último año vivienda, ¿no? La Comisión de Energía y Minas la ha tenido los 2 primeros años Acción Popular y los Así es. siguientes dos el bloque Magisterial. magisterial, Ujú. perdón. Pero, a ver, y lo que pasa es que las publicaciones que aparecen en el comercio, ya lo recordé bien, son de buena fuente. Por eso quería preguntarle yo si a usted, en todo caso, lo voy a reformular la pregunta. ¿Le gustaría Ujú. presidir la Comisión de Energía y Minas en este momento, digamos, tan trascendental en el que se va a debatir justamente el tema de la formalización minera? Sí, definitivamente sí. Yo he Ujú. sido miembro de la comisión Claro. durante todo el periodo. He seguido de cerca con los diferentes presidentes que me ha tocado trabajar. Y yo sí creo en un trabajo técnico lejos de cualquier cálculo político y en un trabajo planificado. O sea, yo estoy muy firme en la idea de que la prioridad de la Ujú. siguiente Comisión de Energía y Minas, independientemente donde recaiga la presidencia, tiene que ser una dedicación casi exclusiva a la ley MAPE con el Ujú. impacto que va a tener esta política pública en los próximos 20 años del país. Ujú. Lo que pasa es que hay un refrán que dice zapatero a tu zapato y ahí hay un gran problema porque con este tema de la distribución de comisiones, en muchos casos congresistas que desconocían abiertamente determinado tema han asumido la conducción de las comisiones y lamentablemente estamos viendo casos como lo que hemos sido testigos en la Comisión de Energía y Minas, en otras comisiones más. O sea, yo creo que ya es momento en que más que distribución por número, sean los especialistas, los técnicos, los expertos, quienes conduzcan las comisiones congresistas. Yo creo que habría que reformular ya el trabajo legislativo. No sé si usted comparte esta opinión. Bueno, ciertamente a todos nos gustaría, de hecho, tener a los mejores presidiendo las Claro. comisiones
con un trabajo técnico podamos tener mejores leyes, no más leyes, sino calidad de leyes, calidad de entrega en los productos y dispositivos legislativos que puedan ser sometidos a consideración del Pleno del Congreso de la República. En este caso también debemos recordar algo, ¿no? O sea, para postular al Congreso uno no necesita, digamos, alguna especialización. Claro. Y créeme que para mí estos 4 años con mi equipo, porque creo que es sumamente importante convocar a verdaderos profesionales y que los despachos no sean agencias de empleo o pago de favores. Yo me he sentado a leer y releer, estudiar y reestudiar los dictámenes para poder llegar al debate, ¿no? Uno puede no ser especialista sobre la materia, pero tenemos que leer, prepararnos, llegar al debate y debatir. Ideas debaten ideas, no con agresiones, no con faltas de respeto, ¿no? Así es. No, además, pero eso es lo que a mí me ha tocado hacer. Me ha tocado leer muchísimo sobre la Comisión de Energía y Minas para llegar a los debates. Y contar con un buen equipo de trabajo también, eso es fundamental. Totalmente. Y yo recuerdo su paso por la comisión, una de las comisiones económicas en la que usted también tuvo una activa participación. Capital Perú, me acuerdo. Muchísimas gracias, congresista, muy amable por este contacto y seguramente seguiremos conversando. Muchas gracias a ustedes. De hecho, debo resaltar esta última parte también, el equipo que nos acompaña y sobre todo también el equipo que me acompañó en la Comisión de Descentralización, donde pudimos entregar 28 leyes con verdadero impacto en la población. Perfecto, muchísimas gracias, muy buenos días. Bien, eso es importante, ¿no? Quienes son los más conocedores en determinada materia deberían presidir las comisiones legislativas y son educadores en materia educativa, ¿no? Y evitar el tema de la politización que se ha visto en varios grupos legislativos en donde el avance ha sido prácticamente